Tal? Bienvenidos a Libro por Libro, esta emisión después de mucho tiempo de no estar acompañándoles. Ahora regreso aquí con ustedes y nuevamente con estas situaciones de estar checando que todo esté saliendo bien. Bueno, libro por libro vamos a tener hoy, desde mi óptica, pues es una relectura de los hermanos Karamazov, hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky. Eh, por ahí luego uno se confunde y pronuncia mal las palabras, pero pues es derivado de un ruso. Dostoyevsky, de los autores preferidos de mi parte, el máximo que sea el gigante, que lo ha empatado en cierta forma el contemporáneo J. Coetzee, J.M. Coetzee, que es un sudafricano australiano y que también me parece genial. Pero bueno, Dostoyevsky, clásico ruso, genial, gigante. Y esta obra de los hermanos Karamazov, resulta que me parece que es la máxima obra de Dostoyevsky. Crimen y Castigo tiene un lugar primordial, fundamental, también dentro de mi visión, realmente la pongo en el número uno, pero junto, empatado prácticamente, o quizá rebasado por los hermanos Karamazov por una milésima. Eh, lo que traigo aquí en esta ocasión no es un recuento realmente de sobre platicar un poco del contenido y sacar citas. Eso lo pueden encontrar ya en un video anterior. Bueno, ahora con Facebook que dice que rescate uno de los videos y que realmente yo no tengo almacenamiento para rescatarlos, pero los tengo en el canal de YouTube mientras allá se respeten. Así que asomándose al canal de YouTube Teófilo Huerta, pues ahí también pueden encontrar toda la historial y cuando hablé del contenido de esta obra. Ahora lo que me quiero referir es algo que descubrí y que por ahí revelé en uno de los también de estos videos, es el hecho de que me tomaron el pelo con esta obra. Aquí viene, en estos autores selectos, pues viene Dostoyevsky, dice selección, ¿sí? Pero resulta que la selección no solamente es de obras, porque aquí venían como que varias obras, ¿no? El jugador, este, novela en 9 cartas, en fin, varias interesantes. Pero resulta que cuando se refiere a los hermanos Karamazov, que en algunos lo acentúan, aquí no se acentúa. Bueno, por eso también uno medio duda. Pues resulta que no viene la obra totalmente completa. En una especie de seminario que tomé en línea sobre Dostoyevsky, a la hora que refirieron la obra, pues me percaté que llevaba otro orden y que hablaban de otros capítulos y que hablaban, no sé, me llevó a ir al índice y me di cuenta que finalmente como que le habían quitado contenido a esta obra, habían hecho una especie de síntesis. Una síntesis muy breve, o sea, parece la palabra muy paradójica, pero me refiero a que la síntesis no es tan llevada a cabo a la profundidad, sino que simplemente le quitaron un poco de paja. Y entonces me sentí desilusionado en cuanto a que, pues yo decía, yo ya leí Los Hermanos Karamazov. Miren cuántas páginas aquí, tomos muy consistente, ¿no? Vienen siendo aquí, pues prácticamente las 350 páginas de esta obra con letra chica. Y de pronto, pues entonces me di cuenta de eso y dije, no, pues qué barbaridad. Y no lo anuncian en su prólogo, en su introducción, alguna nota. Me he encontrado con algunas otras obras que sí dicen, esta es una especie de síntesis, de resumen, de obra sintetizada, en fin, hablan de diferentes formas.
y son más honestos. Aquí en esta obra de Tomo Editores, ¿no? Grupo Editorial Tomo, pues le toman a uno el pelo, ¿no? Y qué desgracia. Ahora bien, hay una cosa que descubrí al final también y que me tiene choqueado, ¿no? Totalmente. Ahorita voy a eso. Porque bueno, ¿qué hice? Pues me fui a conseguir la obra más jugosa de 1200 páginas, también letra pequeña, quizá entre las dos, porque de todos, aunque está en la letra pequeña, no sé si esta sea consistente con más o menos una página equivalga realmente a una página. Pero bueno, esta trae 1200 páginas contra las 350, pues sí es a la manera representativa, pero a la hora de leer me di cuenta que, pues efectivamente, hay bastante pajita en la gran obra gigantesca de Dostoyevsky. Claro, no se vale si finalmente así lo publicó, si él no le quitó la paja, si su editor no le quitó la paja, pues no se vale que otros vengan y le hagan así, ¿no? Entonces, pues eso ya depende de cada quien. Total que me conseguí de Alianza Editorial, que es una editorial bastante respetable, me parece que española. Ahorita voy a eso. Alianza Editorial, libro de bolsillo. No me traje aquí mis lentes, ahorita voy a rescatarlos, porque si no voy a sufrir un poco. Calle San Juan, Madrid. Sí, es española. Alianza Editorial. Bueno, es española la obra. Entonces me encontré con eso. Y entonces lo que voy a referir precisamente las pequeñas diferencias que hubo. ¿Sí? En general es eso, que limpiaron un poco la otra obra bastante astutamente, muy inteligentemente. La sustancia sí está acá. No me perdí de gran cosa, pero acá está más detallado. Bueno, pero de todos modos, al final me quedo choqueado con esta edición, porque le falta algo que acá refieren. No sé si lo inventaron, no sé si lo inventaron o acá se les fue. No, no lo concibo. Tengo que hacer todavía, después de esto, que es una segunda parte de tratar acerca de los hermanos Karamazov, tengo que ver si luego voy a hacer una tercera en que les diga, pues sucedió esto después de la investigación, ¿no? Voy a hacer una investigación. A mí me gustaría con un super especialista de Dostoyevsky. Aquel seminario que tomé hubiera tenido yo toda esta riqueza de, de haber auscultado los libros y hubiera podido preguntar. Voy a tener que preguntar por ahí a algún especialista en letras hispánicas, etcétera, pero me gustaría un super especialista de Dostoyevsky, ¿no? A ver si acá también un grupo en Facebook, a ver si uno de ustedes que también ha llamado a Dostoyevsky me puede iluminar, porque la verdad, la verdad está increíble. Los tengo en el suspenso, pero voy a esa parte finalmente y pronto, porque no pienso que esto sea demasiado largo. No pienso pasar ya excesivo de unos 45 minutos. Voy inmediatamente aquí a unos pasos por mis lentes, mis anteojos para ver letra chiquita y no se vayan, hagan de cuenta que esto es un mensaje publicitario aquí con mi librero atrás. Tengo que rescatar mis anteojos. Y creo que además los saqué de donde los tenía. No, pues aquí está. Estoy de vuelta. Muy bien. Bueno, rápidamente, que fui apuntando acá en alguna de las páginas posteriores, algunas diferencias. Bueno, de todos modos sí voy a decir algo general. Trata sobre todo, pues, en aquella sociedad rusa del siglo XIX, mediados, donde ubica el propio autor que vive, lo refleja así. Entonces,
vive en esa época el autor y es contemporánea el desarrollo de la obra. Los hermanos Karamazov viene a reflejar un hecho curiosísimo de que son tres hermanos, uno de una primera esposa, dos de la segunda esposa del señor, que pues es un señor que finalmente a la hora de quedar precisamente también este, viudo, separado, bueno, se separó de la primera esposa, me parece que se queda viudo de la segunda, y entonces se vuelve realmente un tipo, este, un tanto amargado, pero ya traía en él la cuestión de la aventura, de la no responsabilidad. Entonces realmente sus hijos, pues sí, él tiene poder económico, no les falta eso a los hijos, pero les falta el amor, ¿no? El amor de padre, totalmente. Es un padre muy ausente, que por ahí tiene una pizca de cariño, o así lo expresa, hacia el hijo menor, ¿no? Todos ya en esta época están en sus 20 años, cercanos a algunos a los 30. El más chico tiene 20 años, el de medio 23 y el más grande 28, ¿no? Entonces, Fedor, que se llama como el autor, yo creo que quiso reflejar un poco a lo mejor su tendencia en un momento dado a la parte oscura de él, pero no. De Dostoyevsky, pues sí tuvo también una situación dramática en su vida personal, con esposas, con hijos, hijos que se le murieron, etcétera, pero siempre se preocupó por sus familias, ¿no? Entonces, por sus hijos, hasta por el adoptivo que llegó a tener y que lo refleja en una de las otras obras. Pero acá, entonces, el personaje central se llama Fedor Pavlovich y su primera mujer fue Adelaida Ivanovna, de la que se separó, y luego Sofía Ivanovna. Entonces, curiosamente eran parientes, me parece, eran hermanas, porque se apellidan igual. Bueno, entonces Adelaida tuvo a Dimitri, de Sofía tuvo a Iván y a Alyosha, a Alexei. Además, acá en los rusos siempre se van con los nombres, mucho los apellidos también, apellidos que se forman a partir de los nombres de los padres, porque aquí todos son Federovich, ¿no? Federovich, que es la descomposición de Fedor, entonces sus hijos se apellidan Federovich. Supongo que también cuando tuvo sus hijos Dostoyevsky, sus hijos fueron Federovich, ¿no? Y su descendencia por ahí, y luego se va transformando ahí mucho los apellidos. Realmente no mantienen el hilito conductor, sino que van cambiando según los nombres del papá, ¿no? Sí es una cuestión también patriarcal, ¿no? Como en México, aunque eso está cambiando, porque ya puede, sobre todo en la Ciudad de México, ya se puede registrar con el nombre materno primero, pero todavía eso falta mucho. Entonces, acá también es patriarcal, pero es a partir del nombre, ¿no? Hagan de cuenta que que tengo mis hijos y que todos mis hijos se apellidaran Teofilovich, ¿no? Juan Teófilo Teofilovich, Pamela Teofilovich, Melissa Teofilovich, ¿no? Para poner el ejemplo. Entonces, por eso se da. Y así se da también con los personajes. Todos son Federovich. Pero, luego tienen el otro apellido, que no sé ahí también cómo se compone, que viene a ser el Kamarasov, que viene también del papá. O sea, es doble el apellido allí. El papá se llamaba Fedor Pavlovich Kamarasov, ¿no? Entonces aquí es la descomposición. Tienen el apellido directo por el nombre paterno y luego a la menor toman también el segundo apellido del papá, ¿no? Entonces, es un relajo, ¿no? Cuestión de los apellidos rusos. No sé qué tanto se mantenga actualmente. Este, Sobre todo todos estos eran así muy bish, terminaban, ¿no? Ahora, bueno, está el presidente allá en Rusia que es Putin, entonces no sé de dónde venga su apellido. Bueno, total que todos vámonos con los nombres. Generalmente era Dimitri, que tiene además su descomposición de cariño, que es Mitia. Iván, que ese no le pusieron tanto aquí
siempre fue Iván acá, y Alexei, que sí es Alyosha. Bueno, entonces cada uno tiene su personalidad muy especial. Dimitri es el intelectual, bueno, los dos primeros también son intelectuales, pero este es un intelectual, pero además muy apasionado, bohemio, y y un poco más con la personalidad del papá, que es realmente, pues, ¿cómo se llama? Mujeriego, ¿no? Y toda la cosa, ¿no? Aparte de que, bueno, el papá era un cínico, un descuidado, un irresponsable, y Dimitri es más noble, ¿no? Dimitri es más noble, pero también es bohemio. Iván, en cambio, sí es totalmente intelectual, rebelde, es un ateo, y Alexei, Alyosha, es un místico, que además estuvo iba a ser padre, ¿no? Estuvo no es convento para él, pero lo equivalente en los hombres, ¿no? Bueno, iba para el sacerdocio y siempre de todos modos mantiene una calidad y una cualidad de místico, ¿no? Alyosha. Entonces, varían mucho los hermanos. Y por ahí, aunque no es cuestión de revelar demasiado, porque además queda así, siempre como oculto, hay otro personaje, otro ahí que viene siendo como el hijo bastardo, y el medio hermano, no muy reconocido, que se llama Pavel Smerdinkov. Bueno, pero los importantes son los hermanos, que son Dimitri, Iván, Alexei. Aunque quizás se asume por la trama ese medio hermano. Y entonces no voy a contar demasiado, simplemente que el personaje aparentemente central, que es el papá, pues es odiado finalmente por los tres hermanos, o sea, no tienen gran afinidad, aunque Alyosha, al que le tiene supuestamente cariño el papá, pues sí como que lo tolera más, ese que lo tolera más. Iván, pues no tiene gran afinidad, pero curiosamente es el que vive en la casa paterna. Y Dimitri realmente sí mantiene un odio tremendo porque además aman a la misma mujer, una mujer que le dicen Grushenka, que tiene por ahí otro nombre más amplio, que aquí no lo apunté de inmediato, pero se le conoce por Grushenka. Y están enamorados los dos, el papá, el hijo. Ella finalmente, pues sí, tiene más tendencia hacia el hijo, pero como que le da alas en algún momento al papá. Entonces, por eso todavía crece más el odio de Dimitri, por cuestiones económicas, por cuestiones de irresponsabilidad del papá hacia el hijo y por cuestiones de faldas, ¿no? Entonces Dimitri odia tremendamente al padre. Y de allí que se tiende en la obra a la cuestión de acusar a Dimitri del asesinato que finalmente ocurre del señor padre, ¿no? De Fedor. Y entonces ahí gira todo, el juicio que viene después para Dimitri, los hermanos siempre confían en la inocencia de él, ahí no les refiero a mayor circunstancia para que también no queme totalmente la obra, porque es de una intensidad muy, este, enorme, ¿no? Gracias a Raúl Figueroa, mi cuñado que anda por allí, está alerta aquí a la, a la narración que estoy generando, al video. Bueno, no me quiero extender en esto porque, repito, yo ya traté un poquito sobre el contenido, sobre algunos pasajes, tampoco a descifrar todo y a revelar todo lo que ocurre, que es muy, muy curioso, muy tenso, siempre en el drama, lo viven intensamente los tres hermanos, sus propios dramas, en un momento dado le dedica el autor mucho a a un hijo, mucho al otro hijo, mucho al otro y mucho también al bastardo, ¿no? Entonces, ahí nos va revelando mucho la psicología. Dostoyevsky es un maestro en el arte de manejar a sus personajes con una fuerza psicológica muy especial, ¿no? Que es la psicología humana, ¿no? Finalmente. Y que además, pues sigue siendo, a pesar de los dos siglos que nos separan, sigue siendo, pues la parte, como se habla de esto,
del aspecto que priva en la actualidad, o sea, no ha cambiado mucho, ¿no? Mucho el fondo, y dos sociedades que yo he descubierto gracias a Dostoyevsky, que se parecen mucho, ¿no? Increíblemente, la rusa y la mexicana, ¿no? Cómo se tratan, eh, cómo hay nobleza en los campesinos, cómo hay eh, semejanzas también en la cuestión urbana, las relaciones que llevan familiares, hay pasajes y circunstancias, formas de hablar, aunque cada quien en su idioma, pero que a mí me parece que unen a nuestros pueblos, al ruso y al mexicano, sobre todo pues también de esta obra del propio Dostoyevsky. Bueno, entonces, ¿a qué voy en esto? Como les prometí, a decir con qué me encontré de la diferencia de lo que leí primero, que era una síntesis que me tomaron el pelo, ¿sí? Pero que venía muy bien sintetizada, que eso sí doy fe, por lo que encuentro acá, y la obra que luego pedí a la librería Gandhi y que llegó hasta la puerta de mi hogar, de los hermanos Karamazov. Aquí tengo apuntadito. Este, puse precisamente aquí en mis apuntes cuál era el contraste con el libro resumido que le di lectura previa. Bueno, de partida se invierte el inicio, ¿no? Primero hay una semblanza de la familia, muy escrupuloso todo lo que representa la familia, los antecedentes, etcétera, y luego ya van a la parte cronológica, un encuentro que tienen precisamente en el lugar donde está el hijo con los sacerdotes como un novicio, después a la mera abandona esa posibilidad a la muerte del jerarca ahí católico, y entonces él finalmente regresa a la vida civil. Y entonces ahí se desatan las primeras escenas ya cronológicas, en que hay un convivio allí, en que están tratando de que casi casi haya una cuestión de afinidad, de que hagan las paces los hijos con el padre, sobre todo Dimitri, ¿no? Mentado Mitia. Y resulta que no, que resulta peor, como en todas las familias, ¿no? Que de repente, a ver, y no, a la mera viene más fuerte el choque, ¿no? Entonces, se pelea más Dimitri, sale enojado, luego a la mera va a parar a la casa del papá, si visita allá, y ahí prácticamente lo golpea al padre, es muy fuerte también eso. Por eso siempre dudan muchos personajes de que él fue el asesino de su papá, pero los hermanos y otros personajes siempre mantienen la inocencia de él. Bueno, y eso lo tengo un poco que revelar aquí, porque tiene que ver con el gran contraste que existe hacia el final entre los dos libros, y que a mí, repito, ayer que lo terminé, después de varios meses, porque lo fui llevando con suma tranquilidad, y me llevé medio año, medio año más otro mesecito que había leído las primeras páginas, así que un poquito más de medio año en leer completo, en releer a los demás Karamazov, pero leer auténticamente, según eso, esta obra. Bien, entonces, después de todo eso, aquí están los puntos. Se invierte el inicio, primero va la semblanza de la familia y luego ya el desarrollo. Acá habían metido el inicio así cronológico y después iban como en flashback a hablar de la familia Karamazov, ¿no? Bueno, este, pero la sustancia es la misma, está igual en ese momento. En este previo se omite la semblanza y las anécdotas del padre Zósima. El padre Zósima, que era el jerarca ahí del lugar, que se me va la palabra, no puedo encontrar el símil de convento, seminario prácticamente, ¿no? Como una especie de seminario, tiene otro nombre, pero también es como sinónimo, en donde están allí y donde se está formando aparentemente el hijo menor, Alyosha. Pero entonces, en sí viene largamente explicado también una semblanza de ese padre Zósima y muchas anécdotas que tuvo de su vida y un reflejo ahí. En el otro lo ignoraron por completo, ¿no? Y sí, de repente con la cronología que hay, con la sustancia que hay, uno dice, híjole, como que sobra, ¿no? Pero pues, ¿quién es uno para decirle
a un gigante de la literatura que sobran las cosas, ¿no? Es como el Quijote, ¿no? El Quijote también trae algunos pasajitos ahí que no dijéramos que sobran totalmente, porque hay muchos episodios ahí de del trayecto que hace el Quijote, etcétera, etcétera, y que son importantes todas las vivencias que va teniendo el Quijote en su travesía, pero de repente Miguel de Cervantes se detiene mucho en algunas cosas que de repente dice uno, bueno, esto se podría quitar, ¿no? Ya que lo lee uno, ya que pasa, se podría quitar, y esto también se podría quitar, pero pues ¿quién es uno? No es el autor para quitarlo. Acá, en esto, sí se atrevieron a quitarlo, ¿no? Ahorita voy a ver si viene acá traductor o no viene traductor. También es cómplice de haber hecho eso. Bueno, eh, también en este otro se omite el tema de un niñito que aparece por ahí, que es Ilyusha y Kolia, ¿no? Que son unos niños que aparecen ahí y que tienen relación con, sobre todo con Alyosha. Tienen relación con varios de los hermanos Kamarasov, los conocen, la familia, pero los niños fundamentalmente tienen ahí un encuentro especial, sobre todo Ilyusha. Bueno, y que tengo que revelar algo de Ilyusha al final, ¿no? Tengo que contar algo del contenido, ni modo. Pero es tanta la fuerza que tiene la obra, tanto el tejido, que no importa que yo les revele algunas partes, ¿no? Si no, estámpense los oídos, o apáguenme, o váyanse de este video, pero es lo que traigo hoy en este libro por libro, las grandes diferencias entre los dos libros que yo leí. Entonces, omite esas dos partes, la del padre Sósima y la de los mentados niños, que también le da mucha fuerza, ¿no? Esto en el libro 10 de aquí, ¿no? Que lo llama aquí libros, que viene siendo como capítulos, pero son, son libros. Bueno, en el 12 también está más detallado, ¿no? Capítulo 12. Entonces, en general, pues ustedes verán que de 350 páginas a 1200, pues sí, acá está súper más detallado todo, todo, todo. En muchos casos sí vale la pena el detalle, en otros sí hay paja, ¿no? Pero bueno. Y ya, eso es, digamos que sería lo fundamental, que diría uno, pero luego la sorpresota me la llevo ayer. La sorpresa me la llevo ayer, porque además de terminarlo y quedarme así como que dudoso de que así había sido, fui repasando en ciertos momentos los subrayados que tenía acá y todo, y que vean, fíjense ustedes que sí, que muchos de los subrayados que hice acá los repetí acá sin pensar, o sea, nuevamente vuelve uno a llamarle la atención cierta parte y subrayaba. Había mucho. Algunos otros no, aquí fueron algunos nuevos, algunos ya también, pero muchísimos, muchísimos coincidieron. O sea que yo destaqué dentro de mi mente lo mismo que había leído antes, ¿no? Pero no recordaba más que vagamente alguna cosa, no, no tan vago, porque sí tenía muy presente que después del juicio que le hacen a Dimitri, resulta que el que la pagaba un poco era Alyosha. Yo recordaba que también lo llevaban a prisión y también tenía su propio juicio. De eso me acordaba acá. Y de repente termino de leer este libro aquí y no, pero pues dije, pues a lo mejor me equivoqué, fantaseé, algo habrá sucedido, algo habrá ocurrido. Pues no, me voy encontrando que acá trae un epílogo muy diferente, porque los dos en el índice traen ahí todos sus capítulos y de repente epílogo. Y el epílogo de acá es otro epílogo muy diferente al de acá, ¿no? Increíble. No, no doy crédito. Y luego me tengo que encontrar, no sé si en alguna otra obra de Dostoyevsky, porque de todos modos el epílogo que aquí parece totalmente nuevo en la lectura que tuve, porque no está acá, me parece cercano, o sea, me parece que sí, yo había leído algo así, o no sé si en el seminario que tomé de Dostoyevsky lo refirieron, pero yo siento que había yo tenido la experiencia de este epílogo, pero pues no se parece en nada al de acá, ¿no? Perdón. ¿Cuál es el epílogo de aquí que encontré?
los funerales del niño Ilyosha, porque aquel niño que tuvo un episodio con Alyosha y que Alyosha trató a la familia y toda la cuestión, y el niño tenía mucho rencor hacia los Karamazov, etcétera. De repente tuvo una enfermedad, se enfermó muy tiernamente, lo visitan muchos amiguitos, etcétera, y de repente pues nos dejan ahí con la enfermedad del niño y luego dan un salto y se encuentra uno en el epílogo que está los funerales del niño. Muy tierno la situación, el drama también del papá del niño y todo. Y el que acompaña el cortejo es el hijo menor de los Karamazov, Alyosha. Y todavía ahí se atreve a referir, a platicar con su amada. Además, una amada que estaba antes en silla de ruedas, que sí, sí viene en ambas obras, obviamente. Lisa, resulta en el epílogo, resulta salvada por milagro a la hora de ver a Alyosha. Acá está el milagro, acá está el milagro. Ya estoy revolviendo los dos epílogos. ¿No? Ay, ya mismo estoy. Aquí no aparece Lisa. ¿No? Aquí aparece Alyosha en los funerales, pero la que aparece, me parece, es Grushenka. Es a la que le habla. No sé con quién tiene el diálogo aquí Alyosha, o con los propios muchachos que acompañan el cortejo. Sí, porque tuvo un encuentro previo él, y nada más se refiere, perdón, nada más se refiere como bosquejo al proyecto que hay de liberar al hermano, a Iván, que bueno, está en la cuestión de que están en la acusación de que es el asesino del padre, y lo quieren liberar. Eso lo empezó a tejer el otro hermano, el del medio, la fuga de su hermano, y la amada de su hermano, Grushenka, es la que tiene pues la continuidad de ese proyecto, se lo comenta a Alyosha. Pero ya en el epílogo, sin que aparezca Grushenka, de todos modos Alyosha dice como que está pendiente eso, porque dice, mi hermano está a punto de ser deportado. Ya ven que además en Rusia, y sobre todo en ese tiempo, los presos se iban a Siberia. El propio Dostoyevsky padeció eso por haberse metido en una cuestión política. Lo acusaron, le perdonaron la vida y lo mandaron a Siberia. ¿No? Y ahí estuvo en prisión y ahí hizo una buena obra también. Bueno, ahí escribió también y generó una obra muy importante, Dostoyevsky. Bueno, entonces él pareció, ustedes que tenía una vida también súper dramática que llevó a sus propias obras. Y entonces, en este epílogo, aquí, en el bueno, en el libro bueno, aparece el funeral del niño Ilyosha y nada más un bosquejo de Alyosha de decir que su hermano seguramente será deportado. Ya no habla de la fuga, sí habla un poco antes de esa fuga, entonces el final nos deja en el interrogante, pues a lo mejor va a ser deportado, pero a lo mejor lo liberan al hermano y sí se da la fuga, pero nunca aterriza, nada más lo deja así. Mi hermano será, a lo mejor será deportado. ¿Y qué otro detalle dice? Déjenme ver. A ver. Ah, pues lo que les decía de Lisa. Entonces sí aparece aquí. No, es en el otro. Nada más puse aquí, los epílogos difieren. Y ya no detallé aquí el detallito a lo total. Simplemente, pues dice, la fuga de Iván. Sí, sí apunté al final. Bueno, les voy a leer lo que puse aquí, ya para no hacerla de más. En aquel, o sea, en el epílogo se desarrolla la fuga de Mitia. Ahí sí se desarrolla. Entonces es un final totalmente diferente. Es como en ciertas telenovelas que de repente anuncian con mucha pompa, dicen, dos finales, ¿no? Vea el segundo final de tal. Y ahí la gente se engancha y ve un segundo final, ¿no? Como oportunidad. Entonces la gente escoge un final, otro final. Lo cual no es invento de las telenovelas.
También otro ruso, León Tolstoy, en una obra acá que tengo emblemática de León Tolstoy, dejen decirles el título. Ay, no se me pierda, aquí la tengo a la mano. No, pues sí se me perdió. Perdón, perdón. No sé si ya lo eché. Es que tengo que dar espacio precisamente a Dostoyevsky. Y creo que ya mandé un poquito para atrás a León Tolstoy. Lo tenía muy a la mano. Ya se me fue. Bueno, se las debo. Se las debo. Ya platiqué yo. También en otro video, ahí busquen cuando hablo de León Tolstoy. En su obra, en las páginas de su obra, trae dos finales, ¿no? Para que uno escoja. Dos finales totalmente. Una ocurrencia del autor que de repente a uno se le antoja, ¿no? A ver, voy por acá o voy por allá, ¿no? Entonces, León Tolstoy, ahí en su obra, en esa obrita, planteó dos finales diferentes en su novelita, curiosamente. Entonces vean de dónde vienen ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor no fue el único, ¿no? Puede que haya más, pero yo, en los libros que he leído, en toda la literatura, no recuerdo otro más que el de León Tolstoy, que trae dos finales. Pero aquí, con Dostoyevsky, sin que el autor tenga dos finales, a menos que eso haya ocurrido, los tiene por culpa de estos editores, Editorial Tomo y Alianza Editorial. Pienso que acá es muy culpable por traer esta síntesis, pero no sé si en un momento dado también de locura acá, estos omitan algo importante. No, no entiendo, no entiendo. Ahora sí, como dice este cómico Derbez, ¿no? Que alguien me explique, que alguien me explique qué demonios sucedió. ¿Sí? Porque entonces acá sí se da y van, se cumple el plan. ¿Cómo ocurre? Bueno, Alyosha ahí emborracha a los carceleros, a los guardianes, porque está enfermo el hermano, lo visitan en el hospital. Eso todavía sí ocurre acá, la visita del hospital. Pero, emborracha a los guardias y entonces, sí, totalmente esas cosas curiosas que se dan luego en la literatura, en la fantasía. eh, Se pone como personaje, Alyosha sustituye al hermano, se pone sus ropas y amanece allí entre los otros prisioneros, ¿no? Con las ropas. Ahí ya están más en la prisión, ya no es el hospital. Bueno, y entonces, pues a la hora que descubren, porque de todos le ven la cara a Alyosha y dicen, pues no es Mitya, es Dimitri, pues ya se nos escapó aquel, ¿no? Entonces Alyosha entra en juicio, un juicio ya más cortito, pues ya está nada más en el epílogo de en el epílogo de ¿no? Entonces, es juzgado y absuelto Alyosha, y luego se da el milagro de la curación de esa enfermita que había, que estaba en silla de ruedas, que era su amada, Lisa, y vienen hasta los preparativos de matrimonio con Alyosha, Lisa y Alyosha. O sea, el epílogo de acá es fuga de Iván, curación de Lisa, compromiso de Lisa con Alyosha, y termina con una frase que es un final padre de toda la obra. Dice, Iván, el segundo hermano, sigue loco, porque hubo una serie de sucesos ahí que entró en una crisis nerviosa espantosa, el pobre hermano de en medio, ¿no? Era el ateo, el intelectual, el que siempre, el existencialista, el que dudaba de muchas cosas, y se enfrascaba en cosas muy polémicas y sabrosas con Alyosha, el místico, ¿no? El ateo y el místico, pero se llevaban muy bien los hermanos, ¿no? Los tres en general, bueno, Alyosha congeniaba con los dos hermanos, ¿no? Se llevaban muy bien. Iván y Mitya no se llevaban tan bien, no se llevaban tan bien, aunque en el fondo la sangre llamaba e Iván preparó la fuga de Mitya, ¿no? Entonces, bueno, esas tres cosas fundamentalmente se dan en el epílogo de este, en el epílogo de este. La situación de la fuga de Dimitri, el juicio y absolución de Alyosha, la curación de Lisa,
el compromiso para casarse de ambos y terminan diciendo por ahí que el hermano de en medio, Iván, sigue loco. O sea, uno fugado ya, liberado, se va a ir a América, ¿no? El proyecto, irse a los Estados Unidos, que hace una crítica a Estados Unidos, Dostoyevsky, ¿no? Contra la cuestión de la pureza y del amor que tiene precisamente a Rusia, y Estados Unidos parece un país que como que no, pero como que es el símbolo de la libertad, ¿no? Por mucho tiempo ha sido así, ¿no? Creo que menos en este tiempo, pero bueno. Y de pronto, pues entonces es lo que ocurre, ¿no? Esa fuga hacia Estados Unidos y la absolución de Alyosha, la curación de Lisa, el compromiso de Lisa, y como quinto punto, el hermano del medio, pues sigue ahí enfermito, ¿no? De los nervios, ¿no? Pero dicen, Iván sigue loco, ¿no? Y ahí concluye, ahí se acaba la obra, ¿no? Pero es un epílogo que a la hora que lo releí, fue cuando ya me quedé así con el ojo totalmente, sin dar crédito a lo que había acabado de leer en la obra buena, ¿no? En la obra buena, entonces, acá recapitulo, todo eso se omite, eso no existe, ese epílogo no existe acá. El epílogo de acá es el entierro del pequeño Ilyusha y y la fuga de Iván queda en suspenso porque simplemente Alyosha habla de que su hermano seguramente va a ser deportado, ¿no? O sea, él piensa más en la deportación que en la salvación de su hermano. Mientras allá tenemos uno de los hermanos fugado, otro enfermo todavía de los nervios y otro a punto de casarse, ¿no? Acá tenemos un hermano en prisión con la posibilidad de irse a Siberia, otro hermano que sí sigue enfermo de los nervios, ese sí sigue, y el místico Alyosha, pues sí que está libre, pero tampoco está aquí comprometido, aquí no está finalmente comprometido, está solterito. Entonces, sí hay variantes, el único que está idéntico es el segundo, ¿no? Iván, está enfermito de los nervios en los dos, ¿no? En los dos, en las dos obras. Pero es drástico el cambio, porque de una a otra, un hermano está prisionero todavía y en el otro sí está fugado. Y Alyosha en uno está prácticamente a punto de casarse y en la otra no está a punto de casarse, lo cual también es una condición civil muy drástica, diferente, ¿no? Entonces sí, hay cambio en esos personajes, ¿no? Tremendamente. Eso es lo que les quería contar. Vean, casi he cumplido los 45 minutos que tenía programados. Ahora sí, ahora sí. Yo les agradezco mucho. No se vayan con obras sintéticas resumidas, a menos que les dé flojera leer 200 páginas, pero que están sabrosas, que sí hay paja por ahí a la hora que uno va, diciendo, bueno, esto como que sobra, pero sigue siendo muy valiosa, intensa, pero ahora ya me quedé con la duda de si es también sincera y honesta esta obra y no omitió la fuga de Iván y todo aquello, ¿no? Porque había sido rico pensar en Alyosha ahora metido al tribunal y hablando de la inocencia del hermano y lo absuelven precisamente por su naturaleza tan auténtica, tan sincera que tiene el propio Alyosha, ¿no? Esto, y va con la psicología un poco de Dostoyevsky, ¿no? Pero pues de una manera magistral emularon un poco esa psicología que maneja Dostoyevsky. Lástima que a lo mejor eso no existió. Ahora les debo una tercera parte de esto en decirles qué es lo que sucede. Si realmente a lo mejor por ahí Dostoyevsky dejó una cosa y otra, o totalmente acá se la fumaron e inventaron todo eso. Por lo pronto, bueno, ya está acá. Así que a la mera, cuando quería yo quedar muy satisfecho de por fin leer, no el resumen, ¿sí?, sino la obra completa, me quedo, sinceramente, además de choqueado, pues algo frustrado en no conocer de fondo si hay una mentira por allí, hay una omisión importante en la obra de los hermanos Karamazov. Y me dejan de tarea investigar. Si ustedes me pueden ayudar en eso,
se los voy a agradecer. Síganme, por favor, en un siguiente libro por libro, y también en el canal de YouTube, donde queda grabado también esto. Y quienes me estén viendo originalmente en la grabación de YouTube, pues también ahí pónganme sus comentarios y la posibilidad de dilucidar lo que ocurrió con estas mentadas obras, con ese mentado epílogo y todo al final, ¿no? O sea, no encontré en otra parte que dijera, pues esto sí totalmente no encaja, no, no encajaba pues, simplemente porque el de la síntesis naturalmente había omitido cosas, ¿no? Entonces, las omisiones que acá vienen eran naturales, pero la omisión que encuentro aquí es inexplicable hasta el momento. Por ahí les debo en una siguiente. Por lo pronto, el siguiente libro en el que voy a comenzar a partir del día de hoy pues es otro que me falta. Creo que con eso más o menos voy a tener casi, seguramente por ahí perdido, pero por fin creo que voy a tener la obra completa de Dostoyevsky leída. Entonces, estoy comenzando, voy a comenzar al ratito con Los Endemoniados, ¿no? Vaya título también, ¿no? Los Endemoniados y de Dostoyevsky. Bueno, muchas gracias por todo. Por ahí nos vemos entonces en otro libro por libro, que va a ser Los Endemoniados de Dostoyevsky, el siguiente. Y también un siguiente, tercera parte, para cuando les pueda contar qué investigué o qué me dijeron algunas personas sobre lo que sucedió. También voy a investigar en Internet, obviamente, ahora con esto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Si alguna noción tienen de por qué aparece ese otro epílogo. ¿No? Casi tiendo a pensar que fue una mentira acá, una invención, pero qué doblemente deshonestos, ¿no? Increíble, qué locura, ¿no? Que le inventen a uno eso. Pero, ¿y qué tal si no es una mentira? Vamos a ver, vamos en la búsqueda. Esa es la tarea que también a ustedes les dejo. Muchas gracias. Hasta luego, Teófilo Huerta, su amigo. Los espera en la siguiente. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias, Raúl.